Bien, muchas gracias, Bea. Varias actividades a propósito del tema del mes de la diversidad. También dentro de un rato en la Torre Ejecutiva hay otra actividad de la que también participarán autoridades, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, vamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Ustedes saben que frente al aumento de casos de cáncer digestivo en adultos jóvenes en el mundo, acá en Uruguay se va a realizar la primera conferencia latinoamericana de esta enfermedad. Y justamente para hablar de la prevención, de la detección precoz y los tratamientos, es que vamos a recibir con muchísimo gusto al doctor Santiago Fontes, que es especialista en tumores gastrointestinales, inmuno-oncología, miembro del comité organizador de este evento científico. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Un placer para mí estar presente y muchas gracias por la invitación. Bueno, los especialistas, doctor, dicen que hay efectivamente un aumento, digamos, en la incidencia de los tumores digestivos en pacientes jóvenes. También acá en Uruguay. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué se está dando esto? Bien, primero tenemos que definir que los tumores digestivos históricamente han estado asociados con el envejecimiento. Ajá. Esto es, a mayor edad, mayor posibilidades de desarrollar un cáncer de la esfera digestiva. Entre los 50 y los 75 años se da el pico de incidencia de este tipo de tumores. Pero en los últimos años hemos visto un aumento de la incidencia de estos tumores justamente en pacientes menores de 50 años, que lo hemos visto de forma creciente y que se está viendo, como muy bien tú lo decías, a nivel mundial. ¿Y a qué se atribuye? En realidad hay varias teorías, hay estudios en marcha, hay consorcios a nivel mundial para estudiar este tema. De hecho, en este congreso al que tú hacías mención, sí, que se va a realizar en Punta del Este y que la Sociedad de Oncología Médica y Pediátrica del Uruguay se congratula por poder organizarlo en conjunto con otras sociedades, tendremos a varios referentes del tema. Lo que hemos visto es que solamente por el hecho de nacer más tarde, es decir, por ejemplo, a partir de 1990, un paciente que nace a partir de 1990 tiene mayor riesgo de desarrollar un tumor digestivo que un paciente que nació en 1960 o antes, por ejemplo. O sea que, más allá del tema genético, que puede haber un componente, nosotros estamos seguros de que hay cambios ambientales, ya sea en el estilo de vida, en los hábitos higiénico-dietéticos, exacto, en la alimentación, las pautas de ejercicio físico, los alimentos más procesados e incluso exposiciones a otros agentes que en décadas previas no habían. ¿Por ejemplo? Bueno, se ha asociado, por ejemplo, a la utilización prolongada o innecesaria de antibióticos. Eso altera la flora gastrointestinal y nosotros sabemos que la flora gastrointestinal y el sistema inmune tienen la capacidad de moldear muchas cosas en nuestro organismo e incluso se ve que están relacionados con la génesis o la no génesis de un cáncer a futuro. Muchas veces es vinculado a la automedicación. Me duele la garganta, me tomo un antibiótico y chau. Por ejemplo. Por ejemplo. Cuando hablamos de cáncer digestivos, o la categoría, digamos, cáncer digestivos, ¿a cuáles estamos haciendo referencia? ¿Cuáles son los más preponderantes en Uruguay, por ejemplo? Bien, debemos decir que el Uruguay se comporta como es un país de alto índice de desarrollo humano, muy alto índice de desarrollo humano. Por lo tanto, los tumores gastrointestinales son muy frecuentes y son una causa de morbimortalidad muy importante en la población uruguaya. Por ejemplo, el cáncer de colon y recto es el segundo en incidencia, si consideramos a ambos sexos, y está solamente, de acuerdo a los últimos datos de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y del Registro Nacional del Cáncer, 60 casos por debajo del cáncer de mama, 1.860 casos anuales de cáncer de mama, 1.800 de colon y recto. Es altísimo. Es muy alto. Pero parece no tener la misma difusión que los otros, ¿no? Bueno, en ese sentido y justamente por eso tenemos muy instalado el tema de Octubre Rosa, del cáncer de mama, de la prevención de cáncer de mama. Yo creo que también tenemos que darle mucha difusión y también en ese contexto se enmarca este evento de la preponderancia de los tumores digestivos. Doctor, ¿y qué pasa con los síntomas? Porque me puede doler un poco el estómago, puedo sentirme mal, se le puede atribuir
al lácteo, a la harina, ¿no? Que además hoy hay mucha tendencia que uno ve a través de las redes sociales. Pero ¿a qué tengo que estar atento y dónde tengo que prender las alarmas? Bien, no quisiera generar alarmas y dar un discurso alarmista, ¿no? La gran mayoría de los pacientes jóvenes que sienten un disconfort gastrointestinal o abdominal o lo que fuere, seguramente ese disconfort sea de una causa banal, de una causa benigna, de una causa corriente, y no hay que irse tampoco al extremo. Pero sí lo que queremos concientizar a la población y a los clínicos, que nunca se es demasiado joven para tener un cáncer de la esfera gastrointestinal, con la epidemiología y con los datos mundiales que tenemos hoy. Bien, pero entonces vayamos a un ejemplo. Yo empiezo a sentir que me duele el estómago y es recurrente y pruebo diferentes dietas y continúo con la misma situación. Voy al médico, ¿qué le tengo que pedir que me haga? Bueno, yo creo que me quedaría con la primera parte, voy al médico, ¿no? Y eso ya el es médico, importante, en su saber, en su entender y su formación clínica, definirá, de acuerdo al conjunto de signos y síntomas, el examen físico, y eventualmente le solicitará las pruebas de laboratorio necesarias o los estudios que él crea necesarios. Ahora, ¿y el cuerpo médico tiene asimilada la posibilidad de que puede eventualmente haber allí algún tumor? Porque el médico general difícilmente, si voy por un dolor de estómago, me pase al oncólogo. No, eso seguramente no. Lo que sí nosotros tratamos de hacer a través de este evento también es un evento de concientización para el cuerpo médico nacional general. De hecho, en este evento participarán endoscopistas, cirujanos, y está abierto también a medicina general, más allá de oncólogos y clínicos especializados en esto. Porque yo creo que el cuerpo médico nacional tiene que estar al tanto de que esto puede suceder, de que es un fenómeno creciente, es decir, porque un paciente sea demasiado joven no está exento de esta enfermedad, y justamente ese es uno de los objetivos, ¿no? La información, la difusión a nivel del cuerpo médico nacional de este fenómeno creciente a nivel mundial, ¿no? No es algo exclusivo de Uruguay. Bien, en línea con lo que le preguntaba Magdalena, ¿a qué síntomas hay que tener en cuenta para precisamente dar ese paso a ir al médico? ¿Cuáles son, digamos, los síntomas más frecuentes o dolores más frecuentes que voy a sentir para dar ese paso? Bien, desde el punto de vista de uno de los tumores más frecuentes, que es el cáncer de colon y recto en nuestra población, siempre un sangrado digestivo bajo, esto es sangrado con las materias fecales, es un elemento que nos tiene que hacer consultar. Y eso seguramente el médico que asista a ese paciente le va a hacer algún examen, al menos clínico, para ver la causa de ese sangrado. La sangre siempre es un elemento de alarma, ¿sí? Sangrado en las materias fecales. Un cambio del hábito intestinal, estreñimiento, dificultades para movilizar el intestino, alternancia de estreñimiento, diarrea, adelgazamiento sin una causa aparente, cansancio continuo, anemia sin otra causa explicable. Siempre que nosotros tenemos un cuadro de anemia en un paciente adulto o rondando los 40, 50 años, bueno, hay que hacer algún estudio para ver cuál es la causa de anemia, no solamente tratar de reponer esa anemia con hierro o lo que fuere, sino que ver por qué se produce. Y la primera causa de anemia es una pérdida digestiva por algún pólipo o algo. Doctor, ¿y qué expectativa de vida y de recuperación tienen las personas con este tipo de cáncer? Bueno, también en ese sentido el Congreso tratará de abordar temas psicoemocionales y secuelas de los tratamientos oncológicos en esta población joven. Porque si hablamos de un paciente de 70 años, los efectos secundarios, la expectativa de vida de ese paciente es totalmente distinta que un paciente de 35 años o de 30 años, que hoy por hoy en la clínica y en la esfera gastrointestinal nosotros estamos viendo pacientes de 30, 35, 25 años con enfermedad oncológica. Y esos pacientes tienen necesidades únicas, y eso también se va a abordar con un equipo multidisciplinario especializado en el tema de psicólogos, de especialistas en sexualidad, porque muchas veces estos pacientes, previo al diagnóstico del cáncer,
no han sido padres, o sea, tienen una paridad insatisfecha, o sea, y tienen deseos de paternidad. Entonces, el clínico que le asiste, en este caso el oncólogo, tiene que concebir eso al momento de diseñar los tratamientos. ¿Eso sucede? Pues me imagino que ese era el ideal, pero ¿pasa en la práctica? Sí, debemos decir que el Fondo Nacional de Recursos asegura la criopreservación de gametos en los pacientes con tumores digestivos o con tumores de cualquier índole, que sean jóvenes y que tengan deseos concepcionales. O sea que eso es algo de acceso universal en Uruguay, y creo que Uruguay también es pionero en este escenario. Bien, doctor, tenemos que cerrar, me quedan 30 segundos, pero le quiero preguntar, a propósito justamente de los tratamientos, ¿cómo está el Uruguay en materia precisamente de tecnología y de estudios en la materia? ¿Estamos bien? ¿Estamos a la vanguardia comparativamente, por ejemplo, con los países de la región? Yo creo que Uruguay sí tiene un desarrollo muy importante, sobre todo en el acceso universal a fármacos de alto costo. Esto está asegurado por el Fondo Nacional de Recursos. Y en cuanto a tratamientos, yo creo que el Uruguay está muy bien posicionado a nivel de la región. Bien. Doctor, la conferencia es en qué mes me dijo, en Punta del Este, ¿verdad? Es en Punta del Este la semana que viene, el 10 y el 11 de septiembre, y contaremos con 40 invitados internacionales de toda Latinoamérica referentes en oncología gastrointestinal. A mi entender, esto marca un mojón en Uruguay en la oncología gastrointestinal, y Uruguay se transforma en un faro del conocimiento en este tema, en el tratamiento de pacientes con tumores digestivos, pacientes en edad temprana o pacientes jóvenes. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias.